Estamos en Infobae TV, hoy es 17 de octubre, hoy es el Día de la Lealtad en el peronismo, entonces, ¿qué mejor para hablar de la lealtad, de peronismo, de 17 de octubre y de trabajadores, de obreros, que el titular, el dirigente máximo del Partido Obrero en la Argentina, Jorge Altamira, como le dicen sus amigos? Jorge, bienvenido aquí al piso de Infobae TV. Bueno, ¿qué reflexiones le merece esta jornada histórica para los peronistas? Bueno, la primera observación, bueno, antes que nada, gracias por... Un placer, Jorge, tenerlo acá. Gracias por estar aquí, conversar y además el mismo tema, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que el peronismo no celebra realmente el 17 de octubre como una fecha popular. Tampoco lo hace la CGT con el 1 de mayo. Ahí ya están confesando que renuncian a una tradición combativa. Porque finalmente, si uno tuviera que ir al eje del 17 de octubre, es que hay una acción popular, una acción masiva, que tuerce decisiones de gobierno y define una crisis política. Imagínense si el pueblo argentino tuviera hoy totalmente la conciencia de que él es el que mueve el amperímetro, de que él con sus acciones determina desenlaces políticos, cambia esto, cambia lo otro. Este es el elemento simbólico, por eso en cierto modo es un hecho revolucionario. El 17 de octubre para muchos peronistas lo es y también para el Partido Obrero lo es. Un buen dato. Lo que históricamente es un hecho revolucionario tiene que ser, es así para cualquiera, con los límites de la época y los límites del momento político. Por ejemplo, es incuestionable que una parte importante del aparato del Estado apoyó esa movilización popular. Sí, incluso la Policía Federal. Exactamente. Entonces nadie puede decir que el apoyo de la Policía Federal o del aparato del Estado fue un hecho revolucionario. ¿Me explico? Sí. Al mismo tiempo, ese apoyo no puede ser definido simplemente así. En todo momento histórico, por arriba, entre las clases dominantes se produce una fractura. Claro, qué interesante. Usted tome la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se hace en un momento en que las clases dirigentes de Rusia ya hacía un año que venían complotando para acabar con el zar. Claro, claro. Pero eran incapaces de definir la situación. Se llegó a un punto tal de tensión en que la situación la definieron los trabajadores. Claro. Pero había una parte de la clase dominante que había adoptado una posición contraria al zar. Inclusive los aliados en la guerra temían que el zar hiciera un acuerdo con Alemania. Claro. Y entonces querían también tirar al zar. Es decir, entran muchas cosas. Claro, tiene que haber una conjunción de factores. Si no, no es una auténtica crisis. Una auténtica crisis es cuando hasta el último lugar del país y todas las clases sociales son envueltas en la crisis. Claro. Entonces luego presentar complicidades como prueba de que este era un hecho conservador o lo que fuere, es una manipulación. Claro. Hay que tomar la totalidad de ese fenómeno histórico. Claro. Claro, y también, digamos, la idea de un hecho revolucionario, más allá de los respaldos estatales y demás, tiene que ver, me parece, por lo que usted dice, con la incertidumbre, es decir, podría haber salido para otro lado o para otro. No, ocurre lo siguiente, yo muy franco, es muy sencillo. El movimiento obrero en los meses anteriores al 17 de octubre había obtenido reivindicaciones muy importantes. Sí. Y esas reivindicaciones habían sido fuertemente cuestionadas por la Unión Industrial, la Sociedad Rural y todas las entidades empresariales. Claro. E incluso la izquierda de la época, que era el Partido Comunista y el Partido Socialista, denunciaban el aguinaldo, la vacación, etcétera, como demagogia nacionalista. Sí, ¿no es demagogia cierto? Al estilo de Benito Mussolini. Sí, como una demagogia social. Claro. Sin percibir que durante mucho tiempo el movimiento obrero había luchado por esas reivindicaciones, los socialistas y los comunistas habían luchado por esas reivindicaciones y por lo tanto tenían que comprender que acá se había producido un giro en la política nacional. Claro. En lugar de hecho, eso, muchos socialistas y comunistas, sobre todo socialistas, acompañaron, comunistas también, acompañaron el proceso peronista original. Claro. Sí, se produjo en algunos casos una fractura perfectamente clara. De todos modos, para ubicarnos bien, este era un fenómeno mundial. Ya había ocurrido después de la Primera Guerra.
en el sentido de que las guerras debilitaban la dominación del capital extranjero, del imperialismo sobre los países periféricos y daban lugar al desarrollo de nuevas fuerzas. Entonces usted va a tener el movimiento nacionalista en Bolivia, lo va a tener en Guatemala, en numerosos países, en Venezuela con bueno, no me acuerdo el nombre, la Acción Democrática, claro, que era un partido de características... En Brasil. En Brasil con Getúlio Vargas. Sí. Es decir, entendamos que de golpe no hay una dificultad en entender este fenómeno porque no es aislado claro. Y uno no sabe dónde ubicarlo, sino que corresponde a una constelación de fuerzas que buscan una mayor autonomía de países que hasta ese momento, hasta la guerra, se encontraban dominados por círculos muy restringidos de la oligarquía, digamos, del imperialismo. Ahora, el 17 de octubre, no hay nada de lealtad en el 17 de octubre. La lealtad es un relato, sí. Empecemos a hablar en términos contemporáneos, sí. Es un relato posterior. El movimiento obrero irrumpe con sus propias banderas, con sus propios objetivos, y no porque tenga que tener una lealtad a un caudillo político. Claro. Eso ya contraría las posibilidades del movimiento obrero. En realidad, el concepto de lealtad es un concepto reaccionario. El movimiento obrero no tiene que tener más lealtad que a sí mismo. Y este concepto de lealtad va a culminar con la resolución de la CGT en 1949, por la cual no se aprueba ninguna huelga que no tenga la conformidad de Perón. Bueno, de hecho el derecho a huelga no estuvo efectivamente en la Constitución de 1949, ¿no? Pero mire el extremo claro que no, pero mire este extremo, a lo mejor todavía, bueno, no solo eso, en la Constitución del 49 hay muchas medidas restrictivas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la gente de izquierda no puede estar en la administración pública. Claro, eso es otra cosa. Tiene fuertes connotaciones. Incluso una política antiinmigratoria es severa, digamos, contra... Claro, el peronismo, los que son peronistas insisten con el artículo 40, sí, sí. Por el tema de la soberanía del subsuelo, sí, sí. Lo cual no impidió a Perón después de hacer el contrato con la California. Pero quiero cuestionar fuertemente el tema de la lealtad. Está muy bien, a ver. Quiero cuestionar fuertemente el tema de la lealtad. Nosotros como partido obrero, como partido político, la única lealtad que tenemos es a nuestros objetivos, a las luchas de los oprimidos. No puede haber lealtades personales, de ninguna manera. Usted piense que luego Perón vuelve y es uno de los que apadrina, bueno, fundamentalmente él, pero con López Rega o Sindé, las 3A. Por supuesto. Entonces usted tiene este carácter contradictorio del movimiento peronista. El Partido Obrero está política, histórica e intelectualmente o programáticamente muy vinculado al peronismo, porque en realidad para entender por qué se forma el Partido Obrero hay que entender la crítica que hacemos. A ver. Nuestra crítica ¿qué es el peronismo para el Partido Obrero? Bueno, por eso el peronismo es un movimiento policlasista. Y no es casual que se diga que la clase obrera es la columna vertebral. Mira qué interesante. La columna vertebral es la que sostiene el cuerpo. Sí. La que carga con... La que carga con todo. La que carga con todo. ¿Quién es el cerebro? El cerebro es ajeno a la clase obrera. Claro. Cuando nosotros decimos, empezar nuestra actuación desde jóvenes, dijimos, vamos a ponerle Partido Obrero, porque somos argentinos, tenemos que referirnos a nuestra experiencia, no vamos a hacer la revolución en Albania, claro. Va a ser en Argentina. Entonces la indicación nuestra es que la cabeza de un movimiento popular tiene que ser la clase obrera, y no al revés. La cabeza del Partido Obrero es la clase obrera. En el sentido de que no debe ser furgón de cola. Claro, ni tiene que cargar con el peso del movimiento como el peronismo. Muy interesante. Ahora, puede ser, alguien me dijo, usted me comentó, usted de niño, de joven era peronista. Sí, además como usted ve por mi personalidad, también por la personalidad de mis padres, nunca fuimos partidarios de algo que no tomáramos con pasión. Ajá. Entonces siempre recuerdo sí. A mi familia, a mis padres, a mis hermanos, no solo como peronistas, sino como apasionadamente peronistas. Nos peleábamos con todos los adversarios del peronismo en cualquier tipo de circunstancia. Me sorprende eso. Y le voy a decir una cosa absolutamente personal. Ya a esta altura de mi vida,
Sí. El hecho traumático que recuerdo en política, Sí. en lo personal, es el 19 de septiembre del 55. Que es el día que Perón abandona el poder. Se sube a la no me acuerdo cómo le decían, a la cañonera. A la cañonera para irse a Paraguay. Ese es el día. Porque se me desmoronó el mundo. Pero ¿y usted qué edad tenía, Jorge? Yo tenía 13 años. Y pero es increíble, es increíble. No, pero se me desmoronó. Su familia era peronista. Sí, se me desmoronó el mundo porque, yo le voy a decir una cosa, yo creo que ese golpe militar determinó el resto de mi vida. A ver. Porque al ver que Perón, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, al ver que Perón no se ponía al frente de una resistencia popular, y un detalle interesante desde el punto de vista familiar, mi padre, en la cena, mi padre era un obrero, Ajá. entonces lo veíamos en la cena, Ajá. nos iba advirtiendo desde o sea que ustedes, la familia, son hijos de la movilización social peronista original, porque si su padre era obrero y todos ustedes estudiaron o tuvieron una profesión, en fin. Claro, claro. Ah, sí, claro. Mire, bueno, perdone que lo corté, porque eso está muy bien, eso está muy bien. Todo lo que pero quiero decir lo siguiente, mi padre me venía advirtiendo, éramos chicos y se discutía mucho, mi padre era muy discutidor, heredó que ustedes heredaron. Pero quiero decirle, él venía advirtiendo del golpe del 16 de junio que Perón no iba a responder correctamente, porque ya no estaba tomando medidas adecuadas. ¿Se entiende? Sí. Fíjese qué ambiente que había. Así se deliberaba. El barrio mío era también un barrio obrero. Y todos estábamos atentos a lo que iba ocurriendo. ¿Dónde vivían? En una zona muy pobre de la capital, tirando hacia la zona norte, pero muy pobre, inclusive había una tremenda villa, probablemente la villa más villa que conocí en mi vida, no me diga. En lo que hoy es una plaza en la calle Córdoba y Anchorena. No me diga. Sí, tremenda, nunca vi el extremo, y estaba pegado a mi casa, yo vivía, digamos, enfrente, ¿se entiende o no? En una especie de conventillo vivíamos, pero el conventillo ya era... Ascenso social. Ya era una relativamente... ¿Ya era clase media? No. ¿Clase media baja? No, porque éramos 6 personas en una sola habitación. Éramos 6 personas. Jorge, todo lo que no se sabe, lo que yo por lo menos no sabía de su vida. 6 personas en una sola habitación hasta que cumplí 19 años. Impresionante. Hasta que cumplí 19 años. Lo que quiero decir. ¿Y su padre era obrero de qué rama de la producción? Gráfico o papelero. Claro. Eso lo escuché hablar de su padre gráfico. Según lo que fuere. Y entonces fue traumático porque toda una causa popular se venía abajo por la inconsistencia del liderazgo. Entonces a partir de ahí empieza una larga reflexión política mía sobre este tema. Claro. Y después, por ejemplo, pasaban cosas similares en otros países de América Latina, que los liderazgos capitulaban, hasta que entendí que en definitiva eran liderazgos mucho más comprometidos con el sistema que con la movilización popular. Y si en una situación de crisis extrema ese sistema estaba amenazado, salvemos al sistema, sacrifiquemos la movilización popular. ¿Se entiende? ¿Y ahí es que se hizo marxista? Bueno, lógicamente ahí empieza una reflexión. ¿En qué año fue fundado el Partido Obrero? No, ya cerca de los 70. Ajá. Cerca de los 70. ¿Y usted alcanzó a conocerlo a León Trotsky? Mire lo que le pregunto. No, ya no, claro. Fue asesinado antes de que yo naciera. No, de ninguna manera, pero porque la conocí Evita, por lo menos. Claro. ¿En qué año fue asesinado León Trotsky? 1940, 20 de agosto de 1940. Mire, no lo tenía claro. Uy, qué vergüenza lo mío, qué papelón. No, y le voy a decir una cosa, es un asesinato que cuando uno mira la historia en perspectiva, es un asesinato muy oportuno para las clases dominantes. Porque 1 o 2 años después la guerra da vuelta y empieza una emergencia revolucionaria y popular en todo el mundo. Claro. Y Trotsky estaba en lo mejor de su capacidad política, con mucha experiencia, hubiera sido un orientador. Trotsky escribe antes de morir algunos folletos que explican anticipadamente el surgimiento de Perón.
Qué interesante. La verdad Por eso, que... en general, la actitud de los trotskistas ante los movimientos como el peronismo ha sido mucho más inteligente y más adecuada que la que tenía el estalinismo. Claro. Y de ahí también se explica Bueno, eso no me cabe la menor ese duda. lazo más fraternal que siempre hubo entre un obrero trotskista y un obrero peronista, incluso cuando el peronismo dominaba todo el escenario. Ahora no le cuento, era un pasaje de obreros del peronismo, que no puede ser que esté representado por un Massa ni por Yo veo que en muchos lugares, no solo en un montón de fábricas, muchos peronistas o gente de familia peronista se acerca o milita o directamente forma parte de comisiones obreras vinculadas al Partido Obrero o a la coalición del Frente de Izquierda, sino que veo que, por ejemplo, en provincias como el caso de Salta o Mendoza, han tenido voto peronista. Bueno, mire, llegado a esta altura de la conversación, sí, puedo decirle que, en cierto modo, me estoy acercando al sueño del pibe. Claro, es cierto. Es como, ¿no? Nos juntamos todos de nuevo. Qué increíble. Me rejunto con la tropa, Sí. mis amigos, mi barrio, mis vecinos de la adolescencia, de los compañeros de trabajo de mi papá, en otra perspectiva política. Y en realidad, cuando reflexiono sobre mi trayectoria, me doy cuenta que fue lo que busqué desde el inicio. Desde que era adolescente, desde que era peronista. Vengarme de las derrotas. En su adolescencia. Voy a mostrar aquí esta revista teórica que me llega por primera vez, que se llama En Defensa del Marxismo, que produce el Partido Obrero. Aquí habla de, bueno, hay algunos fundadores de la Segunda Internacional, como el caso de Kautsky, que tiene aquí un texto muy interesante que se llama Oro. Bueno, es una lectura evidentemente de los textos originales de Oro, Papel, Moneda y Mercancía de Karl Kautsky. La verdad que me da ganas de leerlo, porque yo he leído Carlos Marx, yo he leído El Capital, no, me imagino. Ahora le quiero señalar una cosa. Pero antes también de que hay otros. Sí. El editorial está dedicado a algo que estábamos hablando recién. A ver. El 8 de noviembre próximo hacemos en el Luna Park lo que llamamos un congreso del movimiento obrero y de la izquierda. Ajá. Y tiene que ver con el 17 de octubre y todo lo que hemos hablado. Porque estamos planteando la fusión del movimiento obrero con la izquierda como la forma de una nueva alternativa política. Ajá. ¿Esto cuándo va a ser? El 8 de noviembre. ¿Y dónde va a ser? En el Luna Park. Ah, bueno, y se puede ir a cubrir, por ejemplo, a mirar lo que pase. Totalmente, y luego a eso de las 5 de la tarde yo voy a dar un discurso de cierre. Pero quiero señalarle que ocurre en un momento en que hay suspensiones, despidos, pérdida de poder adquisitivo, extremo deterioro, es decir, y en un impasse de la clase que gobierna este país. Entonces, fíjese, por ejemplo, empresas que quiebran, que cierran, imposibilidad de pagar la deuda externa. Entonces, es una encrucijada. La pregunta es, ¿de esta encrucijada salimos como un movimiento obrero o nos la imponen como la libertadora? No sé si me explico. Buena pregunta para empezar a responder seguramente en este congreso. Me voy a dar una vuelta para escucharlos, ahí por el Luna Park, el 9 de noviembre. 8 de noviembre en el Luna Park, en un momento además de gran discusión y gran debate, obviamente dentro del movimiento obrero y de una crisis importante dentro de las centrales obreras. Bueno, ahí tiene un ejemplo muy claro. Hoy en algún diario leí, están hablando de la unidad, parece que se reunieron con Macri, creo que lo leí en Clarín. Sí, una nota de Julio Blanc. Y entonces Macri les dice, bueno, conmigo, y si se unen, vamos a poder parar a los troscos. Ah, o sea que ya los reconocen como, pero como Macri, un peligro. Macri es el Aramburu Roja de hoy, viene de esa corriente. Claro. Lo curioso es que se alía con los peronistas para enfrentarnos a nosotros, que entonces seríamos los protagonistas del próximo 17 de octubre. Bueno, terminó perfecto. Mire qué buen reportaje le hice, Jorge. Muchísimas gracias, Bueno, un placer tenerlo aquí al fundador y presidente, ¿no es cierto?, del partido. No tenemos cargos. No tienen cargos. No.
Claro, bueno, muy bien. Del Partido Obrero, Jorge Altamira, hablando del 17 de octubre y del 45 y de este congreso el 8 de noviembre que se realizará en el Luna Park. Seguimos en Infobae TV.